Él es biólogo, investigador, desarrollista y asesor técnico de Syngenta Brasil. Él nos hablará sobre las herramientas actuales para el manejo integrado de cucarachas. Esta charla también es auspiciada por Syngenta Perú. Guillermo, te escuchamos, por favor. Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me llamo Guilherme, soy de Syngenta Brasil y Andinos. Soy de soporte técnico, investigación y desarrollo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes, no solamente solo un minuto. Ok, creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de herramientas actuales para el manejo integrado de cucarachas, ¿no? Eh, es una charla complementar a de Mauricio. Bueno, nuestra agenda hoy, vamos a hablar solo un slide de Syngenta, quiénes somos, qué hacemos. Vamos a enfocar un poco en la biología de la cucaracha, específicamente de Blatella germanica. Vamos a hablar un poco del manejo integrado de cucarachas, resistencia y finalmente de principio activo, formulaciones y las herramientas para hacermos el control de las cucarachas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya hablé, yo soy de Syngenta. Syngenta es una empresa muy enfocada en desarrollar soluciones para el medio rural y urbano también. Entonces, desarrollamos insecticidas, rodenticidas para ayudar a ustedes a hacer el control de las plagas. Entonces, nosotros somos realmente una empresa de investigación y desarrollo con nuevos activos, nuevas formulaciones también. Entonces, más que eso, promovemos juntos salud y calidad de vida para nuestros clientes, ¿no? Muy bien, pero hoy estamos acá para hablar de control de plagas urbanas, específicamente de cucarachas. Entonces, vamos a chequear algunos puntos claves de la Blatella germánica y Periplaneta americana, ¿ok? Entonces, sobre biología, realmente tenemos dos especies que son las más importantes en áreas urbanas, ¿no? La Periplaneta americana y la Blatella germánica, la cucaracha alemana. Muy bien, son muy comunes en las áreas urbanas, la cucaracha alemana y la cucaracha americana. Tienen hábitos nocturnos, son omnívoras, o sea, comen de todo, pero se sienten particularmente atraídas por los alimentos más dulces, grasos y también de origen animal. Su ciclo de vida es corto, específicamente cuando hablamos de Blatella germánica, es muy corto. No hay larvas de cucarachas, ¿no? Hay ninfas que tienen un comportamiento muy próximo del adulto. Entonces, hay algunos puntos claves para hacermos el control de las plagas, porque están muy próximas del adulto, pero también tiene algún tipo de aversión a las personas y se ocultan muy bien en hendas y grietas y hendiduras. Bien, sobre sus daños causados, están relacionados principalmente a la transmisión de enfermedades, a la depredación de alimentos, presencia de heces y olor característico, ¿no? Daños también a libros, ropas y documentos de las personas y también, claro, la imagen asociada a condiciones inadecuadas de higiene y limpieza también. Muy bien, y hay un punto muy importante aquí, acá, un punto clave, que es la presencia de cucarachas puede favorecer el desarrollo de una población de escorpiones. Este acá que estoy compartiendo con ustedes es un escorpión muy importante acá en Brasil, que es el Tichus cerulatus o escorpión amarillo. Estamos acá hablando con muchas personas de Perú, de Colombia, de México, de otros países. Hay otros géneros de escorpiones, como por ejemplo centuroides, otros tichos, ah, pero alacranes son muy importantes en nuestras regiones y la infestación de cucarachas puede favorecer el desarrollo de esta población de escorpiones. Muy bien, entonces me gustaría compartir con ustedes tres puntos claves de la Blatella germánica. La Blatella germánica es el principal problema para nosotros controladores de plaga, ¿no? Es más difícil hacer el control de la Blatella germánica cuando hacemos el comparativo, por ejemplo, con la Periplaneta americana u otra especie
urbana. Entonces, hay 3 puntos claves acá que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, primero, el crecimiento poblacional, porque la Blatella germánica é a espécie com maior número de descendientes por oteca em relação a outras espécies urbanas. Também tem um período de incubação que é muito curto e também uma maduração sexual rápida, ou seja, temos um rápido aumento da população. Outro ponto que é clave para compreendermos a biologia da Blatella germánica é que as ninfas são protegidas. A hembra porta la oteca durante toda a incubação. Vamos recordar que isso não se passa, por exemplo, com a periplaneta americana. A periplaneta americana vai poner sua oteca em superfícies, pero não. A Blatella germánica não. A hembra vai portar a oteca durante toda a incubação. Então, é uma medida de proteção adicional a seus descendentes. As ninfas são realmente muito pequenas, equiparáveis a el tamaño de hormigas, as primeiras ninfas. Então, também se escondem facilmente, têm pouca mobilidade por el local infestado. Então, todo isso garantiza maior probabilidade de supervivência. E só um comparativo muito rápido acá, há muitas cucarachas por todo o mundo. Há cucarachas muito grandes, como essa que eu estou compartilhando acá, pero Blatella germánica é uma espécie muito pequena, então tem muita facilidade para abrigar-se em grietas e hendiduras também. E bueno, el punto 3 es que viven siempre en grupos, ¿no? Entonces hay heces con feromona de agregación. Esto garantiza también alto nivel de agrupación. Entonces vamos a tener brotes de alta densidad de población cuando hay una infestación de Blatella germánica. Estes 3 puntos son clave, entonces, el rápido crecimiento poblacional, las ninfas que están muy bien protegidas y también la característica de vivir en grupos. Entonces, estos garantizan a grande dificuldade de hacermos o controle de esta espécie de cucaracha. Muy bien, hablando un poco de manejo integrado, entonces los puntos clave para un control eficaz de las cucarachas son esses. Claro, los 4 A's, acceso, abrigo, alimento y agua, están relacionados al desarrollo de una población de cucarachas en el local que está infestado, ¿no? Entonces, primeiro ponto clave acá es la modificación del hábitat. Hacermos o orientarmos a nuestro cliente la limpieza del local, la inspección de todo que es nuevo en local, porque puede tener una infestación de cucarachas nueva, la remoción del alimento y la manutención del ambiente, ¿no? Entonces voy a compartir algunas imágenes con ustedes de algunas inspecciones que hicimos acá en Brasil para el control de cucaracha de la Blatella germánica. Muy bien, entonces hicimos una inspección en un local con alta infestación de cucarachas. Entonces, el punto clave, claro, vamos a hacer el control químico, esto es importante, vamos a hacer aspersiones, poner cebos, pero es muy importante cambiarmos el hábitat, hacer una modificación del local que tiene la infestación. Entonces, reducir los As, sacar o quitar el abrigo, el acceso y el alimento de las cucarachas. Entonces, miren que acá hicimos esta inspección, es un tratamiento que estábamos haciendo en el local y había alimento expuesto para las cucarachas. Esto no puede ocurrir. Es muy importante quitarnos este tipo de alimento del ambiente. Este acá, grietas, hendiduras, son los locales preferidos por las cucarachas. Entonces es importante también quitar este tipo de local. Si no hay una función específica para esto acá, es importante quitar. Y fíjense acá que estamos haciendo un tratamiento químico y hay muchos utensilios expuestos. Eso también no puede ocurrir, como también no puede ocurrir este tipo de alimento expuesto a las cucarachas. Entonces es importante sacarmos este alimento del ambiente. Miren, otras malas condiciones de higiene, como por ejemplo condimentos disponibles para las cucarachas. Acá sacamos esta imagen a las 11 de la noche.
Entonces, ya no había más personas trabajando en el local, pero había condimentos disponibles para todas las cucarachas del local. Por eso que teníamos una gran infestación de cucarachas en este local. Muy importante tener atención a los detalles, por ejemplo, cucarachas en las bisagras de las puertas, entonces esto puede se pasar y hay que hacer el tratamiento en todos los locales, porque si no hacemos este tratamiento en este punto acá, podemos tener una reinfestación muy rápida en el local. Entonces, los detalles son muy importantes también. Miren que hay mucha suciedad, comida disponible, grasa para las cucarachas por todo el local. Entonces es importante quitar, sacar estas fuentes de alimento de las cucarachas. Miren acá, mucha suciedad, comida disponible por todo local. Entonces vamos a hacer el control químico, pero es importante hacernos los cambios en el local también. Mantenimiento de cableado elétrico. Acá hay muchas cucarachas generalmente. Pueden utilizar este espacio como refugio y miren que es difícil hacer una aspersión acá. No es posible porque hay un riesgo, ¿no? Entonces acá las principales metodologías son la utilización de cebo, por ejemplo. Entonces hay que orientar a nuestros clientes a hacer el mantenimiento del cableado eléctrico también. Y miren que outros puntos de monitoreo, como presencia de exoesqueletos, son importantes también porque con este tipo de información podemos tener la información del tamaño de la infestación en el local también. Voy a compartir un video corto, no hay sonido acá, pero este es el equipo de corte de carnes y está completamente tomado por las cucarachas. Entonces, hay un riesgo muy grande para las personas, ¿no? De contaminación de los alimentos. Claro, acá no vamos a hacer el tratamiento con aspersión. Este equipo vamos a orientar que ellos tengan un nuevo equipo, ¿correcto? Pero si estamos haciendo el tratamiento acá, también no vamos a hacer la aspersión, vamos a utilizar un buen cebo que es más seguro para este tipo de situación acá. Pero miren que hay muchas cucarachas en este tipo de equipo, entonces hay una alta infestación en este local. Muchas cucarachas por acá, ¿no? Y mucha suciedad también. Muy bien. Y miren que las cucarachas tienen un comportamiento muy característico llamado tigmotactismo. Entonces, a las cucarachas les gusta tener superficie abajo y arriba porque están más protegidas. Entonces, en grietas, hendiduras, vamos a tener muchas cucarachas protegidas en ese local. Entonces, nuestro tratamiento sí, podemos hacer aspersión en franjas, en otros locales, pero hay que tratar estas hendas, grietas y hendiduras en el local infestado. Entonces acá hay muchas cucarachas protegidas por este comportamiento de tigmotactismo. Claro que el trampeo y monitoreo son importantes, entonces podemos utilizar trampas de goma, trampas adhesivas para hacermos el monitoreo y chequearmos si nuestra intervención está logrando suceso, ¿no? Está logrando éxito, porque si hacemos la captura de muchas cucarachas, hacemos nuestra intervención y capturamos pocas cucarachas, estamos teniendo éxito en nuestro tratamiento. Muy bien, resistencia también es un tema muy importante. Me gustaría hablar en algunas diapositivas de resistencia, porque eso es importante siempre rotar los grupos químicos, hacermos la rotación de los modos de acción, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia? Es la tolerancia de algunos insectos a dosis de insecticidas que son letales para la mayoría de la población normal. Teresa habló ahora de la resistencia a rodenticidas y esto se pasa también con las cucarachas. Resistencia. Miren esta línea verde acá, son los individuos susceptibles. Entonces es posible hacer el control
de estes indivíduos com uma dose de 5 acá nesta tabla. Pero hay también poblaciones resistentes en esta línea naranja acá. Miren que para hacermos el control de esta población, no es posible hacer el control con una dosis de 5. Vamos a tener que utilizar una dosis de 10, 15, 20, hasta 25 para lograr éxito y el mismo nivel de control de la población susceptible. Y esto no es recomendable, no es posible utilizarmos dosis más alta. Entonces es importante hacermos el cambio de grupo químico, cambiar las clases químicas, el modo de acción. Con eso vamos a lograr éxito en nuestro control. Entonces acá un escenario de resistencia. Vamos a imaginar acá una población de cucarachas con 10% de tasa de resistencia, ¿no? Si hacemos una aplicación química, vamos a tener la supervivencia de algunos individuos y miren que esta resistencia es genética, es hereditaria. Entonces, después de la reproducción de los supervivientes, vamos a tener una tasa mayor de resistencia en la población. Si acá tenemos 10% de resistencia, acá ya vamos a tener 30% de resistentes. Y si hacemos otra aplicación con la misma clase que tenemos resistencia en la población, vamos a hacer la selección de estos individuos. Ellos van a reproducirse y vamos a tener una tasa de 90% de resistencia, ¿no? Claro que acá está muy simplificado, pero esto que se pasa haciendo la selección de los individuos resistentes. Entonces, para cambiarmos este escenario, es importante hacermos aplicación de otra clase química. Así es posible hacer el manejo de la resistencia. Muy bien, y me gustaría compartir con ustedes algunas informaciones de principio activo y formulaciones y estas herramientas actuales para el control de cucarachas. Entonces, empezando con principio activo, eh, ¿qué es el principio activo que siempre hablamos, ¿no? Entonces, el principio activo es el agente químico responsable para el efecto pesticida sobre las plagas. Hoy hay muchos principios activos disponibles para nosotros trabajarmos, ¿no? Entonces, la lambda-cialotrina, el brodifacoum, como Teresa estaba hablando, para rodenticidas, ¿no? El pirimifosmetil, cipermetrina, hidrametilnona, tiametoxan, azametifos, praletrina, todos estes son principios activos para hacermos el control de plagas, insectos o roedores. Bueno, hay también las clases químicas, que son los grupos de principios activos organizados según sus propiedades químicas y modo de acción. Entonces, siempre hablamos de piretroides, organofosforados, neonicotinoides, oxadiacina. Entonces, fíjense acá que la lambda-cialotrina, la cipermetrina, alfa-cipermetrina, beta-ciflotrina, todos estos son piretroides, tienen el mismo modo de acción. Hay potencias distintas entre estos principios activos, pero el modo de acción es lo mismo. Entonces, no es bueno cambiarmos de una cipermetrina para una beta-ciflotrina o una alfa-cipermetrina. Es muy bueno cambiarmos de una lambda-cialotrina o de una cipermetrina, por ejemplo, para un tiametoxan o un organofosforado. Cambiarmos este modo de acción. Vamos a lograr más éxito en el control de las plagas. Y bueno, hay muchas acciones de estos insecticidas. La mayor parte de los insecticidas tienen acción en el sistema nervioso. Entonces, los organoclorados, carbamatos, organofosforado, piretroide, neonicotinoide van a tener acción en el sistema nervioso. También hay clases químicas que actúan en el crecimiento o respiración o tracto digestivo. Eh, el punto clave acá es que aunque tengamos muchos principios activos o muchas clases químicas actuando en el sistema nervioso, fíjense acá que los piretroides tienen un modo de acción distintos de los neonicotinoides. Entonces, es posible hacer este manejo de resistencia cambiando de piretroide para neonicotinoide y para organofosforado. Teresa compartió algunos datos de RAC
que es el Comité para Resistencia a Rodenticidas, y acá estoy compartiendo con ustedes el IRAC, que es también es un comité, pero contra la resistencia a insecticidas. Acá hay una lista con todos los modos de acción conocidos, son más de 30 modos de acción, pero no están todos disponibles para nosotros en todos los países, incluso con registro para cucaracha. Entonces, hay que utilizar muy bien las clases químicas que tenemos en nuestros países, ¿ok? Todo eso es muy importante, pero la mensaje principal hoy acá es que nosotros no trabajamos con principio activo. Nosotros utilizamos formulaciones y este es un punto clave, ¿no? Porque la formulación está directamente relacionada a nuestra performance en campo. Entonces, la formulación es la forma en que se preparan los ingredientes activos e inertes para su venta al usuario. Nosotros no trabajamos solo con lambda-celotrina ou pirimifosmetil ou alfa-cipermetrina. Utilizamos produtos formulados. Então, utilizamos Demand, o Demon, o Pirilan, o Demanduo, ¿no? Acá, claro, hay cambios entre países. Tenemos un gran portafolio, Syngenta tiene un gran portafolio y hay variaciones de Brasil para Colombia, para Chile, para Perú, ¿correcto? Pero el punto clave es que utilizamos formulaciones, no principio activo. Es formulación. Los ingredientes activos necesitan una preparación específica. Entonces, me gustaría preguntar para ustedes, ¿qué sucede cuando mezclamos un ingrediente activo en polvo con agua? Entonces, voy a compartir este video con ustedes. Este es nuestro formulador, nuestro investigador de Syngenta, y él va a hacer una mezcla de un principio activo en polvo directamente con agua. Vamos a chequear qué se pasa. Es esto, no se pasa nada, no hay mezcla. Entonces, solo el principio activo con agua no es nada. Hay que tener una formulación. Y mira, también me gustaría preguntar para ustedes qué sucede cuando mezclamos un ingrediente activo acuoso con agua. Vamos a chequear también. Entonces, este no es un ingrediente activo en polvo. ¿Qué se pasa acá? Nada también. Entonces, hay que tener una formulación específica para esto. Muy bien, entonces formulación realmente es la forma en que se preparan los ingredientes activos e inertes para utilización en campo. Entonces, sí, hay principio activo en nuestras formulaciones, pero también hay otros componentes, ¿no? Los tensioactivos, los agentes humectantes, los agentes dispersantes, los agentes de suspensión, los conservantes, los antiespumantes y muchos otros. Algunos ejemplos con ustedes. Por ejemplo, los tensioactivos. Entonces, la misma mezcla que teníamos, el polvo con agua, vamos a poner un tensioactivo acá. Vamos a chequear qué se pasa ahora. Mira que con el tensioactivo de buena calidad ya tenemos una mezcla mejor, mucho mejor. Entonces, este es solo un ingrediente a más de la formulación. Ahora, un antiespumante de calidad versus un antiespumante de no tan buena calidad. Vamos a chequear la diferencia de los dos. Fíjense acá, la buena calidad y la no tan buena calidad. Entonces, hay diferencia entre las formulaciones. Entonces, este desarrollo de formulación es muy importante y se toma tiempo, ¿no? Casi 10 años para hacermos una sola formulación. Hay el descubrimiento, el análisis de los compuestos, la evaluación y después de este periodo después de este tiempo de 10 años, tenemos uno o dos productos en campo para utilizarmos. Y acá estamos hablando de cucarachas, vamos a chequear los productos para cucarachas también, las principales formulaciones. Entonces, siempre recuerden que los productos tienen un porcentaje de principio activo, pero la mayor parte del producto son otros componentes de la formulación. ¿Ok?
Muy bien. Y entonces es muy importante cuando vamos a chequear el tratamiento, chequear la especie que vamos a hacer el control, porque vamos a utilizar formulaciones distintas para control de mosquitos, de moscas o de cucarachas. Entonces, ¿qué será controlado? ¿Qué medio? ¿Cuál es el costo operacional? Son preguntas clave cuando vamos a hacer el control. Entonces, solo para finalizarmos este tema, acá cuando ponemos todos los ingredientes inertes, vamos a tener formulaciones de calidad. Este es el mismo principio activo que compartimos algunas diapositivas atrás. Ah, miren que ya tenemos un producto formulado. Hay principio activo, pero hay tensioactivos, agentes de suspensión. Entonces, es una formulación completa para hacermos el control. Y claro, puede ser líquida o granulada, por ejemplo. Esta acá es un gránulo para control también. Miren cómo se diluye bien en agua. Entonces, tenemos que utilizar formulaciones de calidad para tenermos éxito, para lograrmos éxito en campo también. Muy bien. Y cuando chequeamos el nombre de un producto, hay algunas informaciones claves acá también. Por ejemplo, este acá es el logo, no caso acá de Syngenta. El nombre comercial, acá Demo. Este 40 acá está relacionado a la concentración de principio activo. Entonces, hay 40% de cipermetrina, pero los otros 60% es la formulación, otros ingredientes inertes. Y acá hay el tipo de formulación. PM es un polvo mojable. Hay otros tipos de formulación y hay las formulaciones más buenas para hacernos el control de cucarachas, ¿no? Entonces, hay los PMs, hay los CS, que son los microencapsulados, los SC, que son las suspensiones concentradas, los CE, que son los concentrados emulsionables, y muchos otros. Vamos a chequear estas formulaciones ahora. Entonces, el primero punto importante es checarmos si vamos a hacer una aplicación residual o una aplicación espacial. Estamos hablando acá de cucaracha, entonces no vamos a hacer aplicación espacial, porque hacemos aplicación espacial principalmente para voladores, ¿no? Entonces, para el control de moscas, de mosquitos en vuelo. Ah, estamos hablando de cucaracha, entonces vamos a focar en aplicaciones residuales. Un ejemplo, tenemos gotas pequeñas de mezcla insecticida. Este es un buen producto, una buena técnica de aplicación para voladores. Para cucarachas e insectos rastreros, vamos a utilizar gotas más grandes por aspersión, ¿no? Que va a nos brindar con un efecto residual más duradero. Entonces, esto es importante también, la técnica de aplicación. Y bueno, empezando con los concentrados emulsionables, que son muy utilizados eh, en campo, ¿no? Entonces, cuando utilizamos un concentrado emulsionable por aspersión en superficies, muchos cristales de ingredientes activos están presentes en la superficie después de la pulverización, después de la aspersión, pero algunos son absorbidos por substratos porosos. Entonces, van a quedarse inaccesibles para las plagas. Entonces, después de la aspersión, vamos a tener cristales insecticidas disponibles, pero cristales insecticidas no disponibles, porque los cristales son muy pequeños y si estamos haciendo el tratamiento de superficies porosas, va a haber penetración. Entonces, este tipo de formulación es muy buena para un efecto de desalojo, pero para efecto residual no es bueno. Entonces, generalmente los concentrados emulsionables son diluidos con agua para formar líquidos lechosos o claros para aspersión. Hay beneficios, como por ejemplo, son fáciles de mezclar y aplicar, requiere poca agitación, residuos pequeños o invisibles, y hay desventajas también, como efecto residual mucho más bajo, los solventes pueden corroer las piezas del pulverizador con el tiempo y olor más fuerte también. Muy bien, polvos mojables o humectables también son es otro tipo de formulación que es muy utilizada en campo. Neste caso acá, el ingrediente activo del polvo permanece en la superficie y no se absorbe. Entonces, prácticamente todo el insecticida puede ser recogido por insectos que pasan por el lugar. Las formulaciones de polvo seco funcionan de manera similar. Entonces, después de nuestra aspersión con la mezcla insecticida bases polvo mojable,
vamos a tener los cristales insecticidas disponibles. Entonces, este tipo de formulación va a nos brindar un efecto residual más duradero. Entonces, isso se pasa porque no hay penetración, mismo cuando hacemos el tratamiento de superficies más porosas. Pero no hay acá, no hay estructuras que protejan el principio activo. Entonces, sí, hay un buen efecto residual, pero no es el mayor efecto residual. Eh, el mayor efecto residual vamos a generar cuando hacemos la aspersión con microencapsulados, con la formulación CS. Entonces, el ingrediente activo contenido en las microcápsulas no es absorbido por la superficie y está disponible para las plagas. Después de nuestra aspersión, cuando utilizamos una buena formulación de buena calidad, entonces va a generar un control muy bueno con las microcápsulas disponibles para los insectos. El principal beneficio, liberación controlada de activos, excelente efecto residual, inodoro en buenas formulaciones. Y desventajas, la agitación es necesaria después de algún tiempo, eso se pasa con otros insecticidas también, y claro, es un proceso de producción complejo. Entonces, no son todas las fabricantes que tienen microencapsulados en su portafolio, microencapsulados de calidad. Entonces, fíjense acá que después de nuestra aspersión con microencapsulado, vamos a tener las microcápsulas disponibles, mismo en superficies más porosas. Si hay otro tipo de insecticida, los concentrados emulsionables, las suspensiones concentradas, vamos a tener penetración en este tipo de superficie porosa, no van a estar disponibles. El microencapsulado va a estar disponible. Y claro, Syngenta tiene un microencapsulado que es muy bueno, muy reconocido, que es Demand. Está presente en muchos países como Brasil, Colombia, México y muchos otros. Entonces, el principal beneficio de este tipo de producto microencapsulado es que nos genera menos visitas, mayor economía, porque tiene un efecto residual más grande. Y cómo esta tecnología es hecha, ¿no? Entonces hay hebras de polímero que cubren el núcleo que contiene la lambda celotrina, que es el principio activo. Entonces esta cápsula acá parece una bola de lana, es muy resistente, pero también permeable para liberar el principio activo, que es la lambda celotrina, por difusión. Entonces, acá hay un comparativo de una formulación más tradicional, como la formulación SC, suspensión concentrada, eh, y también el microencapsulado, que es la formulación CS. Entonces, fíjense acá que el principio activo acá está totalmente desprotegido. Entonces, no va a generar un alto efecto residual, la suspensión concentrada. Pero el microencapsulado, acá no estamos vendo la lambda celotrina, estamos vendo microcápsulas, están protegiendo al principio activo. Entonces, esta es la diferencia de una buena formulación para alto efecto residual de una formulación más tradicional en el mercado. Hay un comparativo muy bueno que hicimos acá en Brasil en un microscopio de alta potencia, que es el microscopio electrónico. Hicimos el comparativo de 3 productos distintos, ¿no? Acá son 2 genéricos, bases lambda celotrina, y en su etiqueta hay la información que son microencapsulados. Pero cuando chequeamos este tipo de formulación, no es posible reconocer microcápsulas acá, en este producto A, en este competidor A, y en este competidor B. Entonces, no es posible reconocer este tipo de formulación. Hay en la etiqueta que son microencapsulados, pero en la realidad no hay efecto residual, ¿no? Y cuando chequeamos DEMAD, sí, no estamos viendo lambda celotrina como acá, estamos viendo la microcápsula, ¿no? Entonces, los 3 productos son bases lambda celotrina, pero la calidad de la formulación es completamente distinta. Entonces, esa es la principal mensaje de la charla de hoy. Eh, tengan mucha atención a la formulación que están utilizando. Utilicen formulaciones de calidad para tener el efecto que desean. Acá una imagen de Demand después de la aspersión en cemento. Entonces miren que es una superficie extremadamente porosa, pero no hay penetración
de estas microcápsulas acá porque tienen el tamaño correcto para aspersión. Muy bien, entonces siempre se recuerden que la formulación debe ser tu aliada. Si utilizamos un concentrado emulsionable, sí vamos a tener un efecto de desalojo, es un buen efecto también, pero si deseamos un efecto residual, vamos a utilizar una formulación microencapsulada de calidad. Entonces hay diferencia entre las formulaciones que estamos utilizando. Acá solo um estudo comparativo, a mortalidade e residualidade de 3 meses em cucaracha americana, em superfícies tratadas com Demand e uma lambda-cialotrina genérica. Miren que em azul temos a efetividade de Demand, então, hasta 90 dias, aún teníamos efeito residual de controle de la cucaracha americana, pero com essa lambda-cialotrina genérica no hay efecto residual, ¿no? Un día, ok, hay un buen control, pero después no hay más buen control. Entonces, si es necesario efecto residual, hay que utilizar la formulación de calidad. ¿Listo? Incluso hay nuevas formulaciones en el mercado. Por ejemplo, la formulación ZC es una nueva formulación en América Latina. ¿Qué es la formulación ZC? Es una mezcla de microencapsulado con suspensión concentrada. Syngenta hicimos un lanzamiento de un nuevo producto con este tipo de formulación. Entonces también es un producto que genera un buen efecto residual por el tema de su formulación, ¿no? Claro, siempre hay que chequear la dosis. Generalmente Demand tiene el efecto residual más largo, pero la formulación ZC también tiene un buen efecto residual. Entonces, es una mezcla de formulaciones, microencapsulado con suspensión concentrada. Es un producto para dilución en agua para aplicación y también tenemos dos tipos de formulación en esta formulación ZC, pero también dos principios activos distintos. Entonces, no requiere la mezcla en la bomba de aplicación. Acá, con el producto de Syngenta, estamos utilizando dos principios activos de clases químicas distintas. Correcto. Entonces, la formulación ZC nos brinda con microencapsulado y suspensión concentrada y dos principios activos distintos. Es muy bueno para el manejo de resistencia, como hablamos en el inicio de la presentación. Muy bien, cuando hablamos del control integrado de cucarachas, es muy importante chequearmos una estrategia de control, ¿no? No utilizarmos solo un producto. Acá estoy poniendo un ejemplo para ustedes. Pero es muy importante utilizarmos sebos, buenos sebos, aspersiones focalizadas, aspersiones residuales. Cuando tenemos esta estrategia integrada, vamos a lograr mucho más éxito en nuestro control. Un error que es muy común es utilizar solo un producto para hacer el control de cucarachas, solo un sebo o solo un producto para aspersión. Hay que integrar las soluciones, tener una estrategia integrada de control, ¿no? Entonces, esta para la parte de control químico. Claro que hay que tener también las medidas preventivas y correctivas, los cambios en el ambiente también, ¿ok? Eh, Me gustaría compartir también un ejemplo con ustedes de una formulación que es muy buena para control en área urbana, que son los sebos, ¿no? Y ya compartimos con ustedes que el principal son las formulaciones y no el principio activo. Eso se pasa con los sebos también. Eh, Cuando hablamos de sebos para control de cucarachas, estamos hablando de productos con baja cantidad de principio activo, generalmente 0,6 o hasta 1%. El gran diferencial de la formulación en sebo es su formulación. Entonces, el diferencial del sebo es la formulación. Miren que la formulación está relacionada a la atractividad, a la durabilidad, a la homogeneidad y la textura del producto. Entonces, acá hay un video corto. Voy a sacar el sonido, ¿ok? Que hicimos en Brasil, haciendo comparativos de sebo, de sebos del mercado. Entonces, miren que hay muchos cebos disponibles, pero la formulación está relacionada a la atractividad. Entonces, tenemos diferencias entre los cebos. A las cucarachas les gusta mucho más este tipo de cebo
con distintos atractivos de grasa, de proteico, azúcar también. Entonces, hay cebos que no tienen buenos atractivos, entonces es importante chequearmos siempre la formulación que estamos utilizando también. Miren que hay atractivos para los adultos e incluso para las ninfas también. Entonces, hay diferencia. Miren que hay alguna atractividad, pero no hay buena palatabilidad de este cebo acá. La cucaracha va a cambiar de cebo y acá va a alimentarse porque hay diferencia en la composición de los cebos. Entonces, miren que hay mucha diferencia en la composición de estas formulaciones. Fíjense acá que hay formulaciones que no son buenas porque hay mucha agua disponible y si utilizamos en superficies verticales vamos a tener escurrimiento de este sebo. Entonces, para áreas urbanas no son buenos. Este video está disponible en nuestra página. Me gustaría compartir solo una información adicional acá, un poco más adelante. Acá. Fíjense que el cebo de Syngenta, que se llama Aribion, está presente en Brasil, México, otros países también. Este es un cebo basis indoxacarbe y este cebo competidor también es basis indoxacarbe. Entonces, el principio activo es el mismo, pero la formulación es completamente distinta. Miren la diferencia de palatabilidad acá. Muchas baratas adultas, muchas cucarachas adultas, ninfas, pocas en este otro cebo acá. Entonces, el principio activo es exactamente lo mismo, en las mismas concentraciones, pero la gran diferencia está en la formulación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de aplicación para control de cucarachas, estamos hablando siempre de aplicaciones técnicas, ¿no? Aplicaciones uniformes, sin exceso de insecticida, sin escurrido, con equipo calibrado, con operador capacitado, ¿no? Vamos a utilizar los productos en los puntos estratégicos, puntos de acceso, puntos de refugio, puntos de aterrizaje. eh, Este acá es muy importante. Vamos a lograr éxito cuando hacemos el control de periplaneta americana. Pero para Blatella germánica vamos a focalizar nuestro tratamiento a las grietas y hendiduras, donde vamos a tener un gran número de insectos, ¿no? Entonces, por este comportamiento de tigmotactismo de la Blatella germánica, vamos a tener muchas cucarachas en este tipo de local acá. Entonces, es importante hacermos aspersiones focalizadas, ¿no? Idear para entornos sensibles, va a nos garantizar mayor efectividad, mayor exposición de la plaga al tratamiento, dirigido a las grietas y hendiduras, y el volumen de insecticida que vamos a utilizar es más pequeño también. Y claro, estamos hablando de aspersión focalizada, pero también es posible, claro, hacermos aplicación de sebo focalizado, y debemos hacer este tipo de aplicación también. Son aplicaciones complementares. Entonces hay que tener una estrategia de control con aspersión, con sebo y con aspersión para efecto residual, con buenas formulaciones como Demand para efecto residual. ¿Listo? Muy bien, entonces acá un ejemplo que utilizamos mucho, por ejemplo, en Colombia. Este es nuestro portafolio en Colombia, con Demon, Pirilan, Demand, Demand Duo. Entonces, fíjense acá que tenemos una estrategia integrada, ¿no? Con un producto para desalojo, derribo, con residualidad media, un producto para rotación, porque es un organofosforado, sin desalojo, un producto para alto efecto residual, muy bueno para áreas exteriores de larga residualidad, con registro para industria alimentaria en Estados Unidos, por ejemplo. Y también Demanduo, que es esta formulación nueva, ZC, muy bueno para áreas sensibles, para industria alimentaria, con amplio espectro de control. Entonces, utilizar realmente estrategias integradas de control. Y claro, acá también es posible poner el cebo Adbion.
para lograrmos un mayor éxito en campo también. ¿Ok? Entonces, hoy chequeamos un poco más sobre Syngenta, hablamos un poco de la biología de las cucarachas, específicamente de la Blatella germánica, hablamos del manejo integrado, de los cambios en el local que tiene una gran infestación de cucarachas, hablamos un poco de resistencia y de los cambios que es importante hacernos en lo modo de acción, y también hablamos de los principales principios activos, pero principalmente de las formulaciones disponibles para hacermos el control de las cucarachas. Tenemos mi contacto, entonces nuevamente muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, estoy totalmente disponible y bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Estamos con el tiempo justo, pero sí quería alcanzarte una pregunta que se reitera bastante. Hablando de productos residuales, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe permanecer, por ejemplo, una cucaracha en contacto con una superficie aplicada con un producto residual para que Muy alcance bueno. la dosis letal mortal, la dosis letal? Hay variaciones de producto para producto, pero por ejemplo, para Demand, ah, un contacto corto va a ser suficiente. Si tenemos 2 minutos de exposición en una superficie tratada, va a tener muchas microcápsulas con adhesión a su cuerpo de la cucaracha. Va a quedarse controlada en algo como 20 o 30 minutos después del contacto. Esos 20 o 30 minutos después es el tiempo que el ingrediente activo penetra a través de la cutícula de las patas de la cucaracha, me imagino. Exactamente, por difusión eso se pasa, pero aunque tengamos este tiempo de 20 a 30 minutos, solo 1 minuto de exposición a la superficie, una sola pasada por la superficie ya es suficiente para muchas microcápsulas quedaren con adhesión a su cuerpo. Perfecto. Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Gustavo, Mauricio y a todos los presentes.